Asamblea General de la ONU exigió el alto al fuego en Gaza y también Israel atacó a Irán. Es un conflicto que tienen Irán e Israel, es un conflicto viejo que se pone también ahora en contexto con lo que sucede allá en la Franja de Gaza, este genocidio que ha perpetrado el gobierno y el Estado de Israel en contra de la población palestina. Así es, Aníbal, también ya escuchábamos parte de esta resolución que adoptó ayer el día de ayer la Asamblea General de la ONU sobre, ellos se refirieron a este conflicto que existe en Gaza, exigieron un alto al fuego y pidieron que Israel rinda cuentas, una parte pues sin duda alguna fundamental. También en esta resolución se solicitó la liberación inmediata de todos los rehenes, la entrada de ayuda humanitaria irrestricta y la rendición de cuentas de parte de Israel, como bien lo escuchábamos en voz de nuestro compañero corresponsal en Europa. Este documento fue impulsado por España y Palestina, que luego obtuvo el patrocinio de más de 20 países, obtuvo 149 votos a favor, 2 en contra. Estos votos en contra fueron de Estados Unidos, Israel, Argentina y Paraguay, entre algunos otros, y 19 abstenciones. Es muy importante por todo lo que ha dejado, de todos estos estragos que ha dejado, pero creo, Aníbal, que también es muy importante en estos momentos reflexionar, ¿no?, en torno al papel que está jugando la ONU en la resolución o en, pues, tener un tipo de injerencia en estos conflictos. Hay que recordar que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, él fue muy crítico de este organismo. Él decía que la ONU atravesaba por una profunda crisis en que incluso pues no estaba a la altura ya de resolver este tipo de conflictos, porque decía, bueno, es que ellos ya no pueden evitar este conflicto entre estados, incluso los llegó a calificar como pues un florero, decía que era una asociación que era muy onerosa, que es parte también y que es cierto, recibe mucho presupuesto y no está haciendo su trabajo. Es parte también de lo que hay que reflexionar, Aníbal. Sí, es una expresión del momento que vive el mundo y la humanidad actualmente. Hay que recordar que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se le da y se le dota de una mayor institucionalidad a todo el sistema internacional que conocemos prácticamente hasta nuestros días. Está la ONU con su Asamblea General, que es, digamos, uno de los órganos dentro de la misma Organización de Naciones Unidas, en donde se encuentran más de 190 países, en función de los cambios que ha tenido el mundo y sobre todo de la desaparición o de la fragmentación de los países, se han ido sumando o se han ido restando, pero digamos que esa instancia es donde se resolvían, donde se decidían y sobre todo donde se iba a vertir una gran cantidad de opiniones para poder encontrar soluciones pacíficas a los conflictos del mundo. Y después vino el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido, digamos, como el embudo o la forma que ha tenido particularmente Estados Unidos para resolver de otro modo las resoluciones que tienen que ver con temas de seguridad a nivel internacional. Por eso es parte también de lo que decías hace un momento cuando el expresidente Andrés Manuel dijo, bueno, no está a la altura de lo que sucede actualmente, no tiene la capacidad la Asamblea General de la ONU, como veíamos hace un momento con el reporte de nuestro compañero Héctor, de que las resoluciones, muchas de ellas son vinculantes, pero otras no. Y en el caso de Palestina, muchas de ellas no terminan siendo vinculantes. Y hay un consenso a nivel internacional en las resoluciones que tienen que ver con Palestina, que son muchas, que tienen que ver sobre todo por el tema del territorio, que tienen que ver ahora también con este problema, esta situación particular del genocidio en Gaza. Y ninguna de ellas logra tener una resolución que sea vinculante, ni siquiera se le obliga al Estado de Israel a modificar la política. Entonces, por eso también es importante mencionar y decir este tipo de situaciones. La resolución actual sí trae una proclama en donde mencionan que es importante poner fin al genocidio que se perpetra contra la población de Palestina. Menciona esta resolución y sobre todo la nota de prensa que da la Organización de Naciones Unidas, que el mundo debe tomar todas las medidas necesarias para poner fin a este genocidio. Y también agregaron allá en la ONU el embajador de Palestina, Riyad Mansour,
que ni armas, ni dinero, ni comercio para oprimir a los palestinos, para someterlos a una limpieza étnica y robarles sus tierras. También, como hemos dicho en otras ocasiones con el doctor Fernando Bonabat, las discusiones sobre el tema del genocidio, de este concepto y sobre todo de la adopción de este concepto en las Naciones Unidas se hizo después de la Declaración de los Derechos del Hombre. En esta declaración se hizo una gran discusión sobre el tema del genocidio. Se decidió dejar de lado los temas políticos, pero la discusión avanzó para poder tipificar también el genocidio desde 1948. Desde entonces a la fecha, la ONU no ha podido parar distintos genocidios que han sucedido a nivel mundial. Así es, Aníbal, pues muy importante porque, como siempre, quienes hay que poner aquí en el centro de todo, pues a las víctimas, sobre todo porque estos conflictos también terminan con la vida incluso de menores y también es muy importante hablar del papel que está jugando la sociedad, ¿no? Porque si bien hay que recordar que el Consejo de la ONU se integra por pues, prácticamente todos los países del mundo, no se puede tener un consenso, también hay que ver qué papel están jugando y sobre todo ver qué países siempre están rechazando este tipo de propuestas que, pues como bien lo veíamos, Estados Unidos encabeza el país que aboga por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, es el primero en que cuando ocurren este tipo de conflictos y cuando se pretenden tomar este tipo de resoluciones no aboga por ello. También hay que hablar del papel que juegan otras instancias como la Corte Internacional de Justicia, que si bien hay una orden contra Benjamín Netanyahu, pues vemos que tampoco tiene la capacidad para poder ya arrestarlo, poder hacer que el Estado de Israel pague por pues por estas masacres que ha perpetrado en contra de la población. Aníbal. Claro, y también a esta situación, a este genocidio allá en la Franja de Gaza, se suma lo que hizo el día de ayer Israel en contra de Irán. Ahí hay que hacer un poquito más de contexto porque es importante recuperar un poco más la historia de estos dos países que han tenido relaciones en un momento cercanas y también en otro momento ya fueron más hostiles. En el periodo de 1941 a 1979 mientras gobernó el Shah Reza Pahlavi. La relación con Israel fue cercana, fue otro tipo de relación, incluso particularmente lo importante en esta relación era el suministro de petróleo de Irán a Israel. Después de 1979, cuando triunfa la revolución iraní y a partir de que se derroca al Shah, la nueva instalación del régimen de los ayatolás tuvo una diferencia bastante importante con Israel y a partir de ahí esa separación, esa ruptura de una relación previa con Israel fue en su momento porque el gobierno de Irán en aquel entonces convirtió la embajada israelí en Teherán, la capital de Irán, en la sede diplomática de la Autoridad Nacional Palestina. Ese fue, digamos, el hecho histórico que derivó en el cambio de las relaciones diplomáticas entre ambos. También hubo un intento de acercamiento por parte de Irán bajo el mandato de Mohammed Khatami de 1997 a 2005 y de ahí posteriormente, después del 2005, cuando llega al gobierno iraní Mahmoud Ahmadinejad, se convirtieron en diferencias cada vez más irreconciliables. En 2008, Israel pidió la luz verde a Estados Unidos para bombardear las instalaciones nucleares iraníes y en aquel entonces el presidente estadounidense George Bush hijo le negó esta atribución al gobierno de Israel. En 2010 ambos países también intercambiaron en Viena duras acusaciones por sus respectivas actividades nucleares en el marco general de una de las instancias que se dedican a investigar y a dar seguimiento sobre este tipo de actividad nuclear. En 2015, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, alertó en el Congreso de Estados Unidos que el pueblo judío sufría otro intento de destrucción por parte de Irán. Después, aviones israelíes, atacaron objetivos iraníes en Siria, que según el ejército de Israel planeaba un ataque contra su territorio. En 2020 es asesinado en la capital de Irán el científico Mohsen Fakhrizadeh,
que era considerado el padre del programa nuclear iraní. En 2023, Israel volvió a acusar a Irán de ayudar directamente a Hamas a llevar a cabo el ataque del 7 de octubre. Y posteriormente, en 2024, hubo un ataque de Israel en Damasco, en Siria, en donde asesinaron a 5 altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní después de la destrucción por parte de Irán de un supuesto centro de espionaje israelí en el Kurdistán iraquí. Estas han sido, digamos, los grandes hitos de la relación entre Irán e Israel que explican el contexto y sobre todo cómo llegamos a esta situación actual que, como veíamos al inicio de este tema, Anaí, tiene relación también con lo que sucede allá en la Franja de Gaza. Así es, Aníbal, un conflicto, como bien lo dices, que pues lleva demasiados años y que pues para entenderlo hay que complejizar. Es un conflicto muy complejo también y resumen que nos haces es muy completo. Lo que sabemos hasta ahora de los ataques que se dieron el día de ayer fue que Israel lanzó ataques sin precedentes contra Irán, dirigidos contra el núcleo de lo que ellos argumentan es su programa nuclear del país y contra altos mandos militares. Esta acción pues es lo que veíamos, estas imágenes que circularon la tarde de ayer. Por su parte, Irán, incluso en Irán ya se reportan distintas protestas de quienes exigen que Irán dé una respuesta inmediata a Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la operación León Ascendente atacó la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz a científicos nucleares y lo que denominó el corazón del programa de misiles balísticos de Irán. Claro, también en este tema hubo expresiones a nivel internacional. El día de ayer por la noche, la Casa Blanca, a través del Departamento de Estado y de su secretario Marco Rubio, hicieron una declaración. Dice la declaración del Departamento de Estado: esta noche Israel tomó acción unilateral contra Irán. No estamos involucrados en ataques contra Irán y nuestra prioridad principal es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos comunicó que considera que esta acción era necesaria para su defensa propia. El presidente Trump y la administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras tropas y se mantienen en contacto estrecho con nuestros socios en la región. Permítanme ser claro, Irán no debe atacar intereses ni personal de Estados Unidos. Por su parte, también la ONU llamó a la moderación. Por otra parte, países como Arabia Saudita, Cuba y Venezuela condenaron los ataques, mientras que Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda manifestaron su preocupación. Anaí, este es un conflicto que puede escalar a una región, para ponerlo en términos geopolíticos, a una región que es sumamente importante para el mundo y que es Medio Oriente. Medio Oriente, una región que ha estado desde hace ya bastante tiempo en distintas situaciones de crisis política, diplomática, incluso de guerra, como sucedió con las distintas guerras en Irak en la década de los 90, la guerra del Golfo Pérsico también, pero es importante también dimensionar que si este conflicto se expande, puede tener relación con distintas alteraciones en el mercado energético. Particularmente la producción mundial del petróleo viene de esta zona del país y hay estrechos que son importantes como el estrecho de Hormuz, que en otras ocasiones ha tenido también situaciones y problemáticas y eleva el precio del petróleo. Por otra parte, también está el canal de Suez, que es otro paso importante para distintas mercancías. Entonces, es un problema que puede derivar en una situación más compleja para la economía internacional y que, bueno, es importante también que la audiencia de Contralínea sepa que este tipo de situaciones tiene repercusiones tanto a nivel internacional como también para México por la situación del petróleo. Claro, pareciera que, aunque es una región muy alejada, pareciera que no tendría nada, ninguna repercusión, pero sí la hay. De hecho, ya hemos vivido que cuando hay conflictos allá, pues inmediatamente también hay pues una reacción aquí y hay que estar atentos porque como bien lo mencionaba, pues lo que se espera es que Irán ya pues dé una respuesta e incluso, según reportaron medios locales, Irán dijo que sí dará una respuesta a este ataque. Por su parte, el
embajador de israelí en Estados Unidos dijo que Israel está comprometido en garantizar que no quede ningún programa de armas nucleares en Irán y pues dijo que aquellos que desafían la voluntad de vivir en paz tendrán que ser desafiados por nosotros y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pues esta manera de justificar este ataque también el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que Israel coordinó con Estados Unidos de antemano el ataque a Irán y que el gobierno de Donald Trump sabía sobre el ataque. Esto pues contradice un poco lo que pues ya habría dicho la Casa Blanca, que ellos no apoyaron este ataque, Aníbal. Así es, y respecto a los temas del precio del petróleo, se dispararon ya 13.5% en las primeras horas de este viernes 13 de junio, como decíamos al inicio de este programa, es el mayor nivel que ha alcanzado en 2 meses. Irán también es uno de los 10 principales productores de petróleo a nivel internacional. Por otra parte, también la Secretaría de Relaciones Exteriores dio ya un comunicado en el que dice en sus redes sociales que la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México expresa su profunda preocupación y rechaza la escalada de violencia desatada en Medio Oriente. Asimismo, hace un llamado a abstenerse de acciones que pongan en riesgo a la población civil. De conformidad con nuestros principios constitucionales de la política exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México reitera la vocación pacifista de nuestro país, que privilegia el diálogo y la vía diplomática para la solución de controversias sobre las opciones militares. Hasta ahí este comunicado que dio a conocer en sus redes sociales la Secretaría de Relaciones Exteriores el día de ayer, 12 de junio, a las 11 de la noche, pues para dar también un mayor contexto de lo que sucede con este conflicto y con esta situación allá en Medio Oriente. Claro, Aníbal, y pues desde aquí también pronunciarnos en contra de la violencia y en contra de este tipo de medidas, de políticas que, como bien lo mencionábamos, solo afectan cada vez más a la población que de por sí en Medio Oriente ya vive permanentemente en medio de conflictos bélicos, en medio de esta incertidumbre que generan este tipo de acciones. Claro, es un caos internacional lo que está administrando Estados Unidos con este tipo de situaciones a nivel internacional, además de esto que hemos visto y que hemos ya hablado sobre la situación del precio del petróleo, se suma esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a distintos países. En el caso del acero y del aluminio, es algo que se tendrá que ver también la semana siguiente y bueno, así se van empalmando los distintos conflictos. En este caso estamos hablando de Medio Oriente, pero también está el otro conflicto que está en Ucrania y tenemos dos situaciones actualmente ahí en donde el tema de la probabilidad de una guerra nuclear se vuelve a poner en el, digamos, en el debate internacional, en los medios de comunicación, entre principales analistas también, que ponen en alerta que esta situación puede tener una escalada más hacia una guerra nuclear. Así es, Aníbal, es parte, como bien lo dices, de pues estos movimientos geopolíticos que se están llevando en el mundo y que es muy importante no perderlos de vista. Hay que recordar que en estos momentos estamos viviendo y ya lo hemos visto una reconfiguración también de pues de lo que está ocurriendo de los principales líderes políticos. Todo esto es geopolítica, hay que recordar que siempre es la lucha y disputa por territorios y también por recursos, Aníbal, que es parte importante de estos conflictos. Exactamente, entre ellos materia prima y también lo ven desde ese otro punto de vista, la clase trabajadora también es parte de lo que está en el fondo de estos movimientos geopolíticos, si no, no podríamos entender este desacople que hubo en 2017 entre Estados Unidos y China cuando comenzó a tener esta política Estados Unidos a partir de la primera administración de Donald Trump de la guerra comercial con China. Parte también de lo que está en el fondo, como dices, es la clase trabajadora. Y esos tres elementos son parte también de lo que definió en su momento Lenin, Vladimir Lenin, en el libro clásico que es El imperialismo, la fase superior del capitalismo. A quien no lo conozca, se los recomiendo, es un libro excelente porque da cuenta de lo que se vivió a principios del siglo XX, pero que también da claves para entender lo que sucede actualmente en nuestro mundo.